la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcome como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileo, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para unos usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrir, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Hasta ahí la palabra de nuestro Señor. Hermanos, la semana pasada estuvimos viendo algunas características que encontramos en el verso 15 específicamente de lo que es un verdadero siervo del Señor, un verdadero obrero. Yo quiero decirles algo. Esta semana yo he estado observando algunas cosas que están sucediendo. Ustedes saben, las redes sociales hoy son un medio de información. Depende de cómo la utilice uno, ¿verdad? Así puede ser informado. Hay muchos siervos malos en las redes sociales. Hay que filtrar lo que ve y lo que escucha en ellos. Porque hay algunos que lo que están enseñando es una psicología barata, lo que están enseñando a través de las redes sociales. Ni siquiera tienen un entrenamiento formal como pastores, como líderes. No han pasado por el instituto, por un seminario y se presentan como grandes predicadores. Hay que tener mucho cuidado porque las escrituras se abren para ser expuestas. Pues en esta semana yo tuve contacto con un hermano. Gracias a Dios que pude corregirlo el gran error que el hermano iba a cometer. El hermano había preparado un sermón exactamente lo que estaba pasando en la iglesia en ese momento. De hecho, lo había titulado La cizaña y el trigo. Miren, la cizaña y el trigo. Y en lo que sucede es que dos hermanos entraron en contienda. Uno fue a meter una semilla de cizaña en el corazón de otro hermano y ha hecho un gran problema en la iglesia. De hecho, la iglesia está corriendo un gran peligro que se divida por esa cizaña que sembró ese varón en el corazón, esa mujer en el corazón de ese varón. Y ahora resulta de que el hermano preparó el sermón para darle con todo a esos dos hermanos que habían entrado en la contienda. Y le dije, varón, la palabra de Dios no es para agarrar el púlpito para darle a la gente. Si usted usa la palabra de Dios, que sea personal, hable con la persona, pero no, el púlpito es para predicar la palabra de Dios. Así que cuídate con predicar de eso. El hermano, yo creo que llegué al corazón del hermano, y el hermano mejor le pidió a otro hermano que predicara en su nombre. De hecho, ni quiso predicar eso, le pidió a otro hermano que predicara en su nombre. Hermano, este es el peligro que hoy hay en cuanto a la predicación.
Hay gente que anda buscando qué ve en la otra gente para sacar sus temas y sus sermones para predicar. Eso no es palabra de Dios, eso es palabra de hombre, y eso es maldad. Lo que uno no tiene valor de decirlo de frente, utiliza el respaldo, el poder que el púlpito da para hacer. Y no hay que hacer eso. Eso no es, eso es ser un mal obrero. Vea lo que es un buen obrero, según el versículo 15 que leímos la semana pasada. Procura con diligencia presentarse a quién? Delante de Dios. Es delante de Dios cuando nosotros abrimos las Escrituras. Somos los portavoces de Dios. El predicador se convierte como en el canal por el cual Dios está llegando a la congregación con la exposición de la palabra. Si yo hago un mal uso del texto que he leído, yo no estoy hablando en nombre de Dios, y pasa lo que pasaba en el Antiguo Testamento con los falsos profetas. Los falsos profetas, los profetas verdaderos, se distinguían de los falsos profetas en dos razones. Uno, la palabra que ese profeta profería, decía, comunicaba a la congregación, tenía que cumplirse. Si la palabra no se cumplía, este profeta tenía que ser sacado fuera de la ciudad y ser apedreado por todo el pueblo hasta que muriera, porque había blasfemado el nombre de Dios. Segundo, la otra parte tenía que ver con la actitud con la que ese profeta hablaba en nombre de Dios. Entonces, el profeta tenía que cuidarse de que lo que decía era palabra de Dios, y si no era palabra de Dios, ese profeta tenía que morir irremisiblemente. Pues el mismo ministerio, el mismo compromiso tenemos nosotros los predicadores delante de Dios y de la congregación hoy en día. Cuando nosotros abrimos la Biblia, nosotros decimos, es así la palabra de Dios, es decir, no es mi palabra, es la palabra de Dios que vamos a exponer en este momento. Así que nuestra responsabilidad, dijimos la semana pasada, primero es con Dios. Tenemos que presentarnos delante de Dios como siervos aprobados. Es decir, un ministro que ha sido llamado por Dios a la predicación es un ministro que ha sido aprobado por Dios y confirmado por la iglesia. Es la iglesia la que tiene que confirmar a esa persona. Yo me recuerdo cuando yo comencé en el ministerio, mi mentor, que fue uno de mis mentores primeros en el ministerio, fue el hermano Rufino Maño. Un día se sentó conmigo y me dijo, Dios te va a llamar a algo grande. Yo sé que Dios te va a llamar a algo grande. Yo te voy a dar un consejo, porque yo no lo puse en práctica en mi juventud y mira cómo terminé mi ministerio. Así que yo te lo voy a dar. Me dice, predica fielmente las Escrituras. Eso es lo principal en el ministerio. Predica fielmente las Escrituras, porque si no, el capítulo 55, verso 11 de Isaías dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin que haga el efecto para lo cual fue enviado. Y me citó ese pasaje, no se me olvida ese pasaje. Me dice, si cuando tú vas a pastorear una congregación tienes el 30% de esa congregación en contra tuyo, retírate de esa congregación, porque ese 30% te va a hacer la vida imposible en ese lugar y no vas a poder pastorear bien al otro 70%. Palabras sabias, hermanos, que yo las he podido ver en el ministerio, en estos 27 años de ministerio que tengo. Así que nuestra responsabilidad presentarnos como siervos aprobados delante de Dios.
Pero vea también aquí dice que no tiene de qué avergonzarse. O sea, es una persona intachable. Todo el mundo va a decir algo de nosotros, negativo o positivo, pero siempre hay alguien que va a decir algo negativo y algo positivo de nosotros. Pero déjeme decirle algo. Yo he estado en la silla de los acusados varias veces. Ya. Yo les pido pruebas. Prueben, comprueben. Denme pruebas plausibles de lo que ustedes están diciendo. ¿Es verdad contra mí? Y yo me arrepiento. Me someto a la disciplina del cuerpo policial y me aparto. Me aparto. Pero tienen que presentarme las pruebas. No porque fulano dice, no porque sultano dice, no. Preséntenme las pruebas que ellos tienen para acusarme de lo que me acusan. Si es así, yo me someto a la disciplina externa. Pero ellos casi siempre me han dicho, no, es que nosotros es por lo que dicen de ti. Esa no es razón para acusar a un hermano. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no recibas acusaciones de un hermano si no hace constar por 2 o 3 testigos que testifiquen que ese hermano ha pecado, especialmente los ancianos. Cuando habla de ancianos, no está hablando de edad, está hablando de rango ministerial. Contra un pastor, contra un anciano, contra un diácono, no aceptarás calumnias, sino ser por 2 o 3 testigos. Ellos tienen que testificar. Un hombre intachable, el obrero tiene que ser una persona intachable, que no importa lo que digan de él, pero que no pueden comprobar lo que dicen. Esa debe de ser la manera de comportarse de un obrero intachable. Luego dice que usa bien la palabra de verdad. Fíjense bien, hemos visto 3 cosas, ¿verdad? La primera, que es el que tiene que haber sido llamado por Dios, es un obrero aprobado por Dios. Segundo, un hombre intachable, que no importa desde qué perfil, desde qué ángulo lo vean, no encuentran nada, como Job, ¿no? Dios dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que Dios busca de un verdadero obrero, intachable. Tercero, que usa bien la palabra, ¿verdad? Es decir, que hace un buen estudio, que hace una buena exégesis, una buena interpretación del pasaje y lo presenta lo más sencillo posible a los hermanos para que entiendan la predicación. Ese es un buen obrero. Gritar, fanfarronear y hacer un montón de cosas y saltar en el púlpito, eso no es ser un buen obrero. El buen obrero es el que abre las escrituras y deja que Dios sea el que le hable al pueblo de Dios. Ese es el buen obrero. Ahora sí vamos a entrar en materia. Solo quería hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada. ¿Cuál es la postura que debe tener el obrero en el ministerio? Primero, hermano, no estamos hablando directamente y específicamente de un pastor, de un evangelista o de un maestro, sino todos nosotros tenemos una responsabilidad. Debemos de tener una posición cristiana en la vida cristiana. Nosotros somos llamados a ser luz y sal. Y Jesús utiliza estas 2 cosas, estos 2 componentes de la naturaleza, porque en ese tiempo ni había luz eléctrica, pero una pequeña lámpara de aceite de olivo, que era el que utilizaban, alumbraba bastante, porque no tenían los faroles que hoy hay, no tenían la lámpara que hoy hay. Entonces para ellos eso era. Y él dice, no pones una luz. Jesús dice, no pone una luz debajo de la mesa. ¿A dónde se pone un quinquel, un candil, una lámpara? Se pone en lo más alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a lograr llegar a más
la luz va a iluminar más. Pues ese es el cristiano. El cristiano está puesto en lugares altos para que desde allá el cristiano está alumbrando al mundo. Hermanos, el hombre sin Dios no puede entender estas cosas. Primera de Corintios capítulo 2 verso 14 dice que el hombre espiritual es el único que puede discernir las cosas del Espíritu, porque dice, las cosas del Espíritu solamente se pueden discernir espiritualmente. Es decir, el Espíritu Santo, cuando muere en una persona, viene y hace contacto con el Espíritu de la persona, y esta persona es atraída a la luz de la verdad y da frutos y da esperanza a los demás. Pero para aquellos, dice, que no tienen el Espíritu Santo, las cosas del Espíritu son locura. Háblele a un ateo acerca de Dios, a ver si va a entender acerca de Dios. Es locura de un cristiano poderse disputar con un ateo, porque el ateo tiene su mente ya reseteada para no creer en Dios. Y por más que le presentemos evidencia, no quiere conocer a Dios, porque para él las cosas que son del Espíritu de Dios son locura. Porque las cosas del Espíritu se disciernen por el mismo Espíritu. Debemos de dejar de predicar el Evangelio, por eso no. Yo estaba viendo en estos días un dice que es ateo de allá del llano, ¿verdad? Y pone una frase como queriendo llamar, y muchos caen en esas tentaciones. Esa gente ni siquiera hay que responderle, ¿para qué no va a ser más famoso uno? Esas frases rebuscadas que sacan por ahí, ¿no? Esa gente ni vale la pena contender con ellos, porque ellos no tienen el Espíritu de Dios. Jesucristo no mora en ellos, y si el Espíritu de Dios y Cristo no mora en ellos, su vida es un desastre. ¿Qué tiene que enseñarme a mí un ateo acerca de Dios? No tiene que enseñarme nada, entonces no tengo por qué yo estar confrontando. Hermanos, el Hijo de Dios, nosotros, los hijos de Dios, nos presentamos delante de Dios con una actitud correcta, con un corazón íntegro, con un corazón lleno de la gracia de Dios. Es un largo camino el que le lleva a la vida eterna a uno, y angosto. ¿No ha sentido a veces usted demasiado apretado el camino de Cristo? Porque Jesús lo pone desde este punto de vista, dice, angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna, y pocos los que caminan en él. Pero ancho es el camino que nos lleva a la perdición, y son multitudes que caminan por él. A veces, hermanos, el camino se pone tan angosto que hay que pasar de lado por ese lugar. Pero créanme que vale la pena servir a Dios. Vale la pena. Hermanos, nosotros somos llamados a adoptar una actitud correcta, que nos presentemos delante de Dios con manos limpias, con corazón limpio, sin importar lo que la gente diga de nosotros. Que nosotros nos presentemos delante de Dios con manos limpias y le digamos, Señor, lo que la gente dice no es verdad. ¿Qué hago? Pues miren, esto es lo que estaba pasando con Timoteo. Timoteo aprendió de Pablo, y todos los otros obreros, Tito, Tiquico, Timoteo, Lucas, todos ellos aprendieron, Silas, aprendieron de Pablo lo que era vivir en el Evangelio, lo que era vivir la vida cristiana. Y ahora Pablo le dice, vean lo que dice el verso 2 del mismo capítulo 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, Pablo está presentándole a Timoteo y le dice, lo que has aprendido de mí, lo que has
mis enseñanzas, mi exhortación, los sermones que has escuchado de mí, llévalo a la práctica y encárgale a hombres fieles también que sean idóneos para enseñar a otros. Es una línea de discipulado. Yo les enseño a ustedes, pero ustedes tienen una responsabilidad con sus hijos, con sus vecinos, con sus amigos, de enseñarles lo que yo les enseño, de llamarlos al arrepentimiento, de que vengan a la iglesia. Hermanos, Timoteo le aprendió del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo se lo seguía recordando aun cuando los años habían pasado. Esta segunda carta está Pablo a punto de ser sacrificado, y Pablo lo dice en el capítulo 3 de este mismo capítulo. Dice: también debes saber esto. Y dice bien, ¿cómo comienza Pablo? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto fraternal, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia. Esto es terrible, el perfil de esta era, perfil que está presentando Pablo de esta era, que tendrán apariencia de verdad, de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hombres groseros, hombres perversos, hombres que van a utilizar el púlpito como trincheras para su maldad, para su bajeza. El Evangelio de la prosperidad es un claro ejemplo de esta barbaridad que esa gente es arrogante, hermano. Esa gente es pretenciosa. Ustedes no escucharon lo que dijo ese evangelista, aquel evangelista. Bueno, yo tengo 2 jets que me han comprado la iglesia, pero ahora estoy necesitando uno que vale 40 millones. ¿Quiénes lo van a donar? ¿Y saben una cosa? Los días tenían los 40 millones para comprar su jet. O sea, la gente, hermano, la gente no entiende. Yo no comprendo cómo pueden ser esas cosas. Mira, aquí está, cuando usted vea, y por favor hágame un examen de tanto a mí, si viene este perfil. Si yo tengo por lo menos unas 2 características de esta clase de cielo, evítenme, confronten, porque esto, hermano, esto es terrible. Lo que Pablo está describiendo, cómo está describiendo a esos hombres, es terrible. Tendrán apariencia de piedad, pero con su actitud la negarán, esa piedad que ellos profesan. Y le dice: Timoteo, a estos evita, salte de ellos, retírate, apártate. ¿Y sabe qué es lo peor? El verso 6: porque de estos son los que se meten en las cárceles, llevan cautivas a la universidad cargada de pecado, hasta por diversas concupiscencias. Hermanos, solamente Cristo puede enseñarnos a nosotros el verdadero camino al cielo. Solamente Él. El que no tome en serio las advertencias de Pablo, las advertencias que Pablo está dando aquí, es porque no conoce a Dios. No conoce a Dios. Porque estas son advertencias con demanda, las que Pablo está haciendo. Abran bien sus ojos, porque sus ojos son los que van a guiar a la verdad. El obrero debe poder distinguir lo malo de lo bueno sin que se le presente.
Con solo verlo de lejos ya tienen que saber distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Hermanos, el creyente que quiere vivir de acuerdo con las normas del reino tiene que desarrollar habilidades para distinguir lo que es pecaminoso y lo que es justo delante de Dios. Porque vivir una vida según las normas del reino lleva mucho sacrificio, especialmente en estos últimos tiempos donde hay tanta herejía, hay tanta predicación de la palabra, pero es cuando el pueblo menos conoce la palabra. Hay tanta información a la mano y no sabemos cómo utilizar toda esa información. Hay una filosofía sincretista que se ha metido en la iglesia, hermano. ¿Sabe qué? El sincretismo es agarrar parte de la verdad y la mentira y hacer sus propias ideas. Las razones por que esta filosofía toma parte de la verdad y la invierte y tira su veneno para que nosotros caigamos como lo hace la serpiente, que lanza su escupo, y ese escupo es puro veneno, para que nosotros quedemos aturdidos y la serpiente pueda ser presa fácil de nosotros. Así es la filosofía hueca que hoy estamos viendo. El evangelio barato que se está viviendo hoy está haciendo eso. Lanza el veneno y nosotros estamos cayendo redonditos en él. Hermano, es más, 1000 veces más fácil contrarrestar a un ateo que a un sincretista. Porque ya sabemos que el ateo por dónde nos va a atacar. El sincretista es tan falso que uno ni siquiera sabe por dónde lo va a atacar. Uno espera que lo ataque de frente y ellos no, lo atacan por la espalda. La única manera como nosotros podemos contrarrestar la mentira es con la verdad. Estar atento a la verdad. Pablo le alaba a los de Berea, y Pablo dice en Hechos capítulo 17, verso 11: ustedes son más piadosos que los de Tesalónica, porque escuchan con atención el mensaje, sacan lo que es bueno para ustedes y dejan ir lo que no les sirve. Eso eran los de Berea, los hermanos de Berea. Ellos estaban atentos a escuchar la palabra que predicaba Pablo. Sacaban para aplicar para su vida lo bueno, y lo que no les servía lo dejaban ir. Este es un principio que la iglesia debería estar usando. Un principio que nos ayuda a nosotros a tener un filtro en todo, y que ese filtro nos ayude a nosotros a ver si lo que el predicador está diciendo es verdad o no es verdad, o no está diciendo nada. Que la mayoría de púlpitos no se dice nada, solamente huye de lo que se hace. Ustedes, le dice Pablo, son más piadosos que los de Tesalónica, porque los de Tesalónica no hacían las cosas que hacían los de Berea. Hermano, nosotros tenemos esa responsabilidad. Y quiero ir terminando con esto. Cuando tenían el mensaje completo, los de hermanos de Berea, ellos iban, escudriñaban, porque no sacaban sus conclusiones con mensajes a medio, sino que eran mensajes completos de lo que ellos sacaban conclusiones. Ellos iban, sacaban la verdad, hacían escrutinio. No sé si saben lo que es escrutinio, pero eso es como agarrar una lupa y ver bien a fondo lo que está. Es como ver más a profundidad de lo que pueden ver nuestros ojos naturales. Hacían investigación y luego zarandeaban. ¿Ves cómo hacíamos nosotros antes? Zarandeaban para sacar lo bueno de lo malo, y así quedaba solamente aquello que le da el fruto bueno de la tierra, ¿verdad? Pues eso es lo que hacíamos los de Berea. Y por último, lo ponían en práctica. Hermanos, a mí no me sirve de nada venir a predicarles todos los domingos
ustedes no llevan a la práctica lo que escuchan de este culto. Porque la única manera como ustedes van a crecer es que ustedes estén practicando lo que estén escuchando de este culto. El Evangelio, hermano, va a ser una transformación interna, porque el Evangelio no está cambiando nuestro exterior. El Evangelio cambia nuestro interior para gloria de Dios. Así que yo espero que pongamos en práctica lo que hacían los bereanos. Concluyo con esto. Hermanos, es bueno considerar cuán importante es que la iglesia en general haga conciencia de la necesidad que hay de presentarnos delante de Dios como siervos aprobados. No solamente yo, ustedes también. Pero sin duda que lo que aún más importa en el ministerio sea cómo modelamos a Cristo nosotros. Cómo somos embajadores del reino de Dios. El Señor de la iglesia es Jesús. Él es el Señor de la iglesia. Y Él quiere vernos a nosotros como embajadores de su reino. Hermanos, necesitamos hablar de Cristo. Necesitamos invitar a la gente que venga a la iglesia. Eso lleva tiempo, pero la gente tarde o temprano viene. La advertencia de Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese es el llamado en esta tarde. Ese es el llamado. Que ustedes vean la palabra de Dios como el maná, como ese alimento espiritual que se nos ha sido dado para que nosotros seamos siervos de acuerdo al modelo de Dios.